Mm, Pero hay algo que no sé si todo el mundo... Y esperemos a que llegue el 13 a ver qué sucede, Roger, Sí, porque no sabemos si solamente vamos a parar ahí o o seguimos. seguimos, exactamente. De hecho, la OMS está recomendando por lo menos 6 semanas de aislamiento y es lo que está haciendo Francia. Y por eso España lo alargó. Vamos a esperar a ver qué pasa de aquí al 12, que termina en teoría el periodo de cuarentena, pero yo me imagino que seguirá un tiempo más, porque igual si todos volvemos de cuarentena, habrá que limpiar los colegios, habrá que desinfectar cosas, habrá que hacer mucho más antes de que la gente pueda salir de nuevo. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces, de nuevo, buenos días a los persistentes que han seguido uniéndose a la reunión. Les agradezco mucho el que tomen su tiempo para compartir un poco lo que hacemos en la compañía. Ya después de que tengamos la reunión el viernes, que son las 2 semanas que propuse desde el principio, nos ponemos de acuerdo si lo continuamos un tiempo más y yo les sugeriré qué temas nos quedan pendientes y entre todos decidimos si nos seguimos reuniendo en la misma frecuencia o le hacemos algún cambio. La sesión anterior del lunes estuvimos hablando de aplicaciones industriales, un poco ya más aterrizado a los procesos productivos. Por supuesto, esto se puede notar un poco teórico y en el campo, cuando tengamos oportunidad, lo podemos profundizar, pero por lo menos tenemos alguna lista de referencia para cuando visitamos un proceso empezar a preguntar algunas cosas puntuales de cómo abordan esta situación desde cada uno de sus procesos. Entonces, ¿me confirman, por favor, cuando puedan ver de nuevo la presentación? Sí, Dale, en este estoy bien. momento está Ya lo viendo. estamos viendo, Roger, gracias. Ok. Hola, Julián, buenos días. En la semana, bueno, el lunes anterior, tuvimos la oportunidad de hablar un poco de papel y celulosa, hablamos de minería, luego de haber hecho un repaso a nivel industrial con otra presentación. Ahora vamos a hablar un poco de refinerías de petróleo y hablamos de compresores de aire y luego de pasada esta parte vamos a hablar un poco de una aplicación específica de refinerías de petróleo que se llama Safe Haven y si nos alcanza el tiempo empezamos a ver lo que es tratamiento de aguas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Si nosotros no alcanzamos a ver tratamiento de aguas hoy, la podremos ver o terminar de ver el viernes. Y si acordamos seguirnos reuniendo, empezamos a ver aplicaciones comerciales la próxima semana. Ya lo conversaremos después. Entonces, refinerías de petróleo. Nosotros, en principio, no somos países tan petroleros. Es decir, acá en Colombia, la producción máxima de petróleo que hemos tenido históricamente es de 1 millón de barriles por día. Y más o menos se mantiene entre 800 y 900 mil barriles de crudo por día. El gran país petrolero de la región, que es Venezuela, pues por supuesto con la catástrofe que se vive en Venezuela, los niveles de producción son absurdamente bajos y pues las otras aplicaciones petroleras importantes, pues bueno, además de lo que hay en Ecuador, Perú, en Chile, que es también un poco más bajo, en Argentina, por supuesto, que están las refinerías en Mendoza y otras más, hasta donde entiendo. En Uruguay creo que no hay producción petrolera. Ahorita me corrigen si estoy mal. Y en Brasil, pues hay... Señora. No, acá no hay producción petrolera. Ok. Ni refinación ni nada pequeño, ¿verdad? Nada de eso. Ay, sí, sí hay refinería. Hay una refinería pequeña para hacer alguna... Hay una sola refinería en todo el Uruguay que es la de ANCAP. Sí, están petróleo crudo y lo refinan acá. Bien. Y por supuesto Brasil, pero con el escándalo de Petrobras, también ha habido una contracción en el segmento petrolero en Brasil. Pero en todo caso, es un segmento importante, no del tamaño del segmento papelero, pero también es un segmento industrial que está acostumbrado a pagar altos valores y a invertir en tecnología. Les comento que yo ya les comenté que en la reunión de la semana anterior están bajando toda la producción petrolera acá en Colombia por los niveles de precio del Brent, que es la referencia que aplica para Colombia. Muy bien, vamos a refinerías de petróleo. Entonces, básicamente,
el tamaño de una refinería de petróleo está definido por la cantidad de barriles de petróleo por día que puede procesar. El petróleo crudo, pues es un compuesto que sale de la tierra, es un recurso natural no renovable y contiene muchos niveles de azufre, dependiendo de su procedencia y del código API que tiene el crudo. Tenemos crudos pesados y crudos livianos. Los crudos livianos son de mejor calidad y de más fácil refinamiento que los crudos pesados, y a partir de ahí pueden generar más o menos sulfídrico en principio. Por otro lado, una refinería de petróleo, dependiendo de los derivados que pueda obtener, tiene diferentes plantas dentro de la propia refinería, que ya les voy a mencionar un poco más adelante. Cuando empieza el petróleo a ser procesado en las torres de destilación, se calienta, ¿de acuerdo? Y empieza a liberar, como les comentaba, H2S en forma de gas. Ya sabemos que como tiene azufre, el H2S es un gas ácido que inmediatamente produce corrosión. Eso ya lo hemos visto y es lo mismo que sucede en los otros procesos industriales. Ahora, el olor del sulfídrico es un olor muy característico, muy penetrante, como lo dice la presentación, es un olor a huevo podrido, que tiende a mimetizar, que tiende a esconder otros gases por la gran penetración que tiene el sulfídrico, ¿de acuerdo? Si el crudo es liviano, para la producción de gas licuado de petróleo, el ácido sulfídrico se atrapa en sistemas de absorción. También se utiliza ácido sulfídrico para el proceso. Pero aún así está presente en todos los sectores de la refinería, lo que les comentaba. Un crudo liviano, en teoría, genera menos, pero igual está presente. Hay una normativa, que es la norma NFPA 496, que rige los niveles de control que debe tenerse para poder, para regular las explosiones en salas de control. Básicamente, lo que hacen es definir qué requiere en cada refinería para las salas de control que contienen equipo de aire acondicionado y componentes eléctricos. ¿Alguien ha escuchado esta norma antes? ¿O conoce un poco de qué restricciones tienen las salas de control en las refinerías? No, uno siempre escucha la NFPA 70 y sus secciones como la 70B y la 70E, pero no esta norma. Ok, está bien. No, lo pregunto porque yo tampoco la conozco, la voy a tratar de conseguir, la reviso un poco y se las comparto. Básicamente, señor, un punto por lado nuestro, realmente donde, sí, bueno, no asocio exactamente a la norma, pero seguramente debe haber un contenido, es el tema de los materiales que se utilizan para algunas salas. Sí. Hemos instalado algunos sistemas contra incendios en el sector petrolero, algunos contenedores, y algunos han solicitado que sean sistemas tipo contraexplosión. O sea, sí, me refiero a que componentes eléctricos tengan esa característica. Básicamente eso, y sí, en algún momento algún requerimiento de algunos aires también de ese tipo. Bueno, no sí, llegamos a instalar, pero básicamente es el requerimiento para controlar la explosión. Bien, yo siempre he escuchado, y no sé si lo que yo entiendo en la diferencia estoy bien, de pronto alguno de ustedes me pueda indicar. He escuchado siempre los grados de protección explosion proof y otra clasificación que es intrínsecamente seguro. Lo que yo entiendo es que explosion proof es que en el caso de generarse una explosión, el equipo tiene las protecciones necesarias para soportar esa explosión hasta ciertos grados. Y el intrínsecamente seguro es que el equipo como tal no genera una chispa o algo con un campo eléctrico o un campo magnético que me pueda generar una explosión. ¿Alguien sabe de eso para saber si lo que yo estoy diciendo es cierto o en algún momento me lo explicaron así y así lo entendí? No sé, Julián. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Es decir, el término explosion proof se refiere al encerramiento. Es decir, sí, puede generar chispa, pero la chispa queda atrapada. Pero sí, cuando eso sucede, tú tienes que involucrar todos los componentes de la instalación. Okay. Sensores, tuberías, prensa estopas, etcétera, etcétera, porque cualquier punto que no cumpla ya te hace que el sistema no cumpla. En el caso particular de intrínsecamente seguro es una normatividad o es un concepto desarrollado en Europa. Los europeos en ese sentido son como más de ingeniería. Y ellos lo que hacen es que sus instrumentos y equipos trabajen a voltajes e intensidades tan bajas
que en el caso de un aterrizamiento, un corto, algo por el estilo, no se genere la chispa necesaria para dar origen a flamabilidad o explosión. Gracias. Súper. Hola. ¿Alguien quería comentar algo más? Listo. Entonces, es un estándar que dirige la instalación segura y el mantenimiento presurizado de salas de control en áreas industriales. La voy a consultar ahí y la voy a conseguir para ponerla en nuestra carpeta compartida. Esto es para prevenir fuego u otros accidentes producto del ingreso de gases inflamables a las salas de control. Debe ser la normatividad sobre la cual se rige la aplicación de Safe Havens que les voy a mencionar más adelante. Ahora bien, como una refinería de control tiene diferentes procesos internos, normalmente lo que yo he visto es que hay una primera gran sala de control, ¿de acuerdo? Pero las pequeñas partes que componen la gran refinería, que no son pequeñas, sino las otras facilidades, tienen normalmente salas eléctricas y salas de control también. Entonces encontramos diferentes áreas: ortoflow, aromáticos, cracking catalítico, alquilación. Hay muchas que tienen plantas de tratamientos de aguas residuales. Entonces, en la planta de tratamiento, además del control, está el control de olores, el control electrónico, plantas de etileno, Demex, parafinas y casas de bombas, porque normalmente tienen un sistema de control. Les voy a mostrar algo, por ejemplo, si me permiten un instante. Acá en Colombia hay 3 refinerías. Las 2 más importantes son Cartagena y Barranca Bermeja, y hay una pequeña en Orito, Putumayo. ¿Ustedes están viendo un archivo de PDF que es donde se ve un búnker en construcción? ¿O todavía siguen viendo la presentación de PowerPoint? Sí se ve, Roger. Sí, bueno, perfecto. La refinería de Cartagena, acá en Colombia, era una refinería de aproximadamente 80,000 barriles de crudo por día, que tuvo un gran proceso de ampliación y modernización en más o menos entre 2014 y 2017 para pasar de 80,000 a 160,000, duplicar su producción. Este búnker que ustedes ven arriba, en esta gráfica, es el cuarto de control central de la refinería nueva, ¿de acuerdo? Y en este cuarto de control central, entre los sistemas que ustedes ven arriba, hay equipos de filtración química de gases, y voy a bajar un poco en este documento. Pero básicamente las refinerías tienen un gran búnker donde la controlan completamente, y este búnker en muchos casos sirve de refugio para el caso de un problema de liberación de gases o explosión en la refinería. Entonces les voy a mostrar, bajando un poco. Aquí habla de unas plantas de diésel que tiene, me pasé. Y... Espérate un momentito. Aquí está. Aquí está. En la construcción de este búnker, si pueden ver en el último párrafo antes de servicios esenciales, resiste a explosiones, se emplearon 80,000 yardas cúbicas de concreto reforzado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es realmente un búnker. Las solicitaciones por cargas explosivas se estimaron en el orden de 2 PSI y se instalaron 60,000 pies lineales de cables eléctricos, 28,500 metros lineales de cables de control y comunicaciones, 430 toneladas de aire acondicionado y el filtro químico más grande instalado en Colombia por Purafil. ¿De acuerdo? Entonces, señor. Tremendo. Interesante. Tremendo. Interesante. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí hay aparentemente 2 líneas en el dibujo. Entonces, una línea tiene un sistema de filtración química grande y uno más pequeño que sirve como stand-by. Y en el caso de alguna explosión, esta filtración química asegura que no entren gases nocivos a el búnker. Y ya se los voy a explicar más adelante. Entonces, esto fue el comunicado oficial de Reficar. Aquí se ve una foto de lo que fue el montaje de la refinería en 2014, como les comentaba. Yo no trabajaba en Purafil en ese momento, trabajaba en otra compañía y también participé de alguna forma en la ampliación de Reficar, pero me enteré después y tenía el comunicado porque lo recibí de alguna forma, pero no le había parado bolas a la parte de Purafil. Ahora bien, las refinerías también tienen laboratorios industriales donde hacen pruebas de cada producto en estas facilidades individuales que yo estoy hablando. Y hay una unidad específica
que se llama la unidad de alquilación, que es la que produce gasolinas de alto octanaje o gasolinas para aviones. Y en estas plantas de alquilación sería interesante si en las refinerías que hay en sus países puedan tener de alguna forma una unidad de alquilación. Ese proceso genera algo que se llama fluoruro de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y ya les voy a comentar un poco más. Porque el fluoruro de hidrógeno es altamente tóxico. Además, como ya hablamos, el petróleo contiene azufre y siempre que se manipula genera H2S y SO2. Además, cuando hay gas licuado de petróleo o se va a hacer reclamación de gasolina, se genera también amoníaco. Y les voy a aprovechar y voy a saltar acá para mostrarle las aplicaciones de las plantas de alquilación. Aquí, y New Share. ¿Están viendo la explosión de la refinería? Sí. Bien. Entonces, como les comentaba, básicamente el problema es el fluoruro de hidrógeno que se genera en las unidades de alquilación para producir componentes de gasolina de alto octanaje. Básicamente esto es un poco de lo que yo les acabo de comentar, del amoníaco, del H2S y SO2 y de la reclamación de gas licuado de petróleo y gasolina. Y básicamente es como un sistema de emergencia que se activa cuando hay un escape de fluoruro de hidrógeno. Y básicamente lo que trata de hacer es, a diferencia de las aplicaciones de cloro, que es tomar el cloro y filtrarlo para liberarlo a la atmósfera, lo que se hace con este tipo de aplicaciones en un búnker o en un refugio, como el que vimos en la foto anterior de la refinería de Cartagena, que el sistema me pueda filtrar el fluoruro de hidrógeno para que la gente se pueda refugiar durante un tiempo que demoren en apagar la planta. Porque el fluoruro de hidrógeno, como normalmente las refinerías son abiertas y hay procesos que están abiertos, se ven las tuberías y las torres, pues es muy difícil encerrar el área donde pueda haber el escape del fluoruro de hidrógeno. Y básicamente lo que nos piden es que se pueda mantener la filtración de aire en el refugio entre media hora, 45 minutos o una hora, que es el tiempo que demoran en apagar la planta y en resolver o en dispersar el fluoruro de hidrógeno en la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces es un sistema de emergencia que funciona diferente a una aplicación de las fugas de cloro que les comenté en días anteriores y vamos a ver con más profundidad el viernes, que donde yo tengo los tanques de cloro encerrados y yo tomo la fuga, la filtro y libero aire limpio, aquí lo que hago es filtrar el aire en el refugio para preservar la vida de las personas en el tiempo que demoran en resolver la emergencia. Entonces, el objetivo de este proyecto, como lo dice la presentación, es reducir el riesgo de una posible nube de vapor tóxico liberada al personal de la planta, localizado en el centro de control, a través de la aplicación de un estándar, ¿de acuerdo? Que es toda esta norma Safe Haven Requirements, lo que yo les estaba comentando. Cuando el proyecto es exitosamente completado, los operadores y otro personal esencial puede estar seguros y continuar la operación de la refinería a fines de apagarla y a fines de controlar la fuga del fluoruro de hidrógeno en el edificio sin ninguna afectación en su salud, ¿de acuerdo? Eso es para que tengan una idea un poco más general. Básicamente hay una media muy específica que no es tan estándar como las otras, que se llama Puracar K, que es el que se desarrolla para estas fugas de fluoruro de hidrógeno. Lo que es el sulfídrico, el SO2, se pueden manejar con Puracar y el amoníaco con un Puracar para amoníaco específicamente, ¿de acuerdo? Y estas son las medias que se utilizan en ese tipo de aplicación específica. Y es básicamente un DBS, como el equipo que vimos la vez pasada, que puede reaccionar para mantener la refinería en buen estado. Y si nosotros volvemos a la gráfica que les comentaba, aquí se pueden ver en la azotea. Si ustedes ven, bueno, no puedo señalarles para que se den cuenta, pero en el centro, más o menos, de la línea grande que se ve, donde está todo el manejo de aire, hay un DBS grande, un cajón gris, al lado de una torre de enfriamiento pequeña. Y paralelo a este hay un DBS bastante más pequeño, ¿ok? Entonces, estos dos son los sistemas redundantes de ese búnker.
Ok, bien, esto ya lo hemos hablado un poco más. Y el equipo más común que se puede encontrar en la refinería, además del safe haven o del refugio en el búnker, en las diferentes plantas se utiliza el DBS porque las concentraciones que se obtienen son bastante altas y como les comentaba, el Deep Bed Scrubber utiliza la media granel. Ustedes pueden ver las escotillas en la parte superior, como les mencionaba la semana anterior. Por ejemplo, en este gráfico hay 4 lechos químicos. Ustedes pueden ver las 4 escotillas en la parte superior. ¿De acuerdo? Miren, aquí está la solución del Safe Haven. Es un equipo bastante importante para poder absorber todas estas fugas de las que estamos hablando. ¿Alguna inquietud hasta acá en este momento? ¿Este equipo que estás mostrando allí es clasificado contra explosión? ¿Tiene alguna De característica hecho, especial? sí, de hecho, el equipo, básicamente, la clasificación de Explosion Proof se la da al motor, ¿de acuerdo? Y las carcasas de estos equipos, sin que sea certificado como tal, tienen una construcción más robusta que un DBS normal. Normalmente son en acero inoxidable, doble pared, y el que es certificado Explosion Proof es el motor. ¿De acuerdo? Correcto. Listo. Muy bien, entonces ya les mostré aquí un poco lo de Safe Haven y ¿dónde era que estaba yo? Acá. Listo, entonces, lo que estábamos hablando, si ustedes se dan cuenta, básicamente las opciones de equipos hay más, pero las 4 básicas son las que les he mostrado en los mismos slides anteriores. O un DBS, o un top scrubber para olores, o un PSA cuando las concentraciones son menores y los caudales son más bajos, o un PPU cuando yo quiero recircular aire, ¿de acuerdo? Como vimos, las áreas a proteger, salas de control y salas eléctricas, y los mismos requerimientos, salas presurizadas, de 3 a 6 cambios de aire por hora. Si hay alguna particularidad en el caso de algún gas en la refinería, pues simplemente se refuerza y se hace el análisis de ingeniería para ver qué requerimiento adicional tiene. Pero más o menos nos vamos dando cuenta que la receta sigue siendo similar, ¿no? Más o menos el mismo tipo de equipos, el mismo tipo de problemas con algunas excepciones y básicamente el truco es el tipo de media que yo utilizo en cada uno de los procesos. Y nos hemos dado cuenta que el principal problema en principio es sulfídrico, porque casi que se da en todos los procesos, salvo excepciones. Otra aplicación importante que en teoría puede encontrarse en cualquier proceso industrial, además de los que hemos mencionado, cualquier otro son los compresores de aire, ¿de acuerdo? Incluso, por ejemplo, en la región hay compañías como el Grupo Linde, como Air Liquide, como todas estas que manejan suministro de gases a algún alto horno o alguna refinería de una mina que entregan oxígeno y que entregan otros gases, tienen grandes volúmenes de aire manejado a través de compresores. Normalmente, como esas compañías que les menciono están al lado de la refinería de petróleo o dentro de la refinería de la minería o dentro de la siderúrgica donde está el alto horno, pues simplemente sufren los mismos problemas que sufre el proceso que están asesorando como tal. Así que el aire que aspiran los compresores básicamente tiene los mismos componentes que estamos viendo en los procesos anteriores y que me puede generar corrosión dentro del compresor, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme ver un momentico, bueno, es que aquí les comentaba que esta presentación está todavía en construcción, pero básicamente los compresores de aire son, como les comento, un equipo vital en muchas aplicaciones industriales. Para los compresores de mayor interés en la aplicación de protección contra la corrosión son los compresores de mediano a gran tamaño que en general entregan aire a fundiciones, calderas u otros equipos de gran tamaño, de más de 100 HP. ¿Qué problemas encontramos? En general, los compresores utilizan sistemas de filtración de partículas para la toma de aire, y esto no es secreto, normalmente tienen los filtros de partículas, pero los problemas de corrosión son producto de los dos siguientes grupos. Gases corrosivos del proceso productivo, como les conté,
cloro o bromo proveniente de las torres de enfriamiento, las que generalmente se encuentran muy cercanas a la toma de admisión de los compresores. En ambos casos, los costos de reparación o reconstrucción de los compresores, con lo que haya que hacer porque el proceso tiene que seguir trabajando y necesito el aire comprimido o el gas, tendré que arrendar temporalmente compresores o sacar otro de línea y en fin, para mantener el planta en funcionamiento es mayor al de la instalación de un filtro químico en la succión. Y es muy simple. Básicamente, ¿cómo funciona? Previo a la admisión del compresor, se instala el CIF, que de sus siglas en inglés es el Compressor Intake Filter. Y básicamente lo que protege son intercoolers, rotores, impulsores y difusores. ¿De acuerdo? La misma estructura que yo les he comentado. Una rejilla de lluvia o una primera barrera en la admisión del CIF, un prefiltro de partículas, los lechos químicos y filtro final de partículas, con una construcción que es pues para ser instalado en exteriores y básicamente esta brida de salida es donde se conecta la admisión del compresor y así el compresor trabaja con aire filtrado, ¿de acuerdo? Esto viene en tamaños dependiendo del compresor, desde muy pequeños hasta muy grandes. Les cuento que, por ejemplo, Ingersoll Rand es una compañía que tiene un convenio con Purafil y muchas veces Ingersoll Rand propone la instalación del filtro químico antes del compresor y Purafil le fabrica a Ingersoll Rand. Entonces Ingersoll Rand lo entrega como parte completa del compresor. Pero hay muchos casos, bueno, en todo el mundo, Ingersoll Rand propone la compra del CIF desde que se compra el compresor, pero no se preocupa por la reposición de la media química. Ellos no hacen esa labor de aftermarket, porque normalmente se centran en la venta del equipo nuevo o luego en mantenimiento del compresor. La oportunidad que hemos encontrado dentro del marco de Ingersoll Rand es hacer la reposición de la media química y de los filtros de partículas, ¿de acuerdo? Dentro de los clientes que tienen estos CIF instalados. Yo he tenido conversaciones con la gente de Atlas Copco, con gente de Kaiser, porque ellos empiezan a tener estos problemas corrosivos en los compresores. Entonces también es una oportunidad importante de verificar si los procesos que visitamos tienen salas de compresores, si estas salas de compresores tienen algún tipo de filtración química. Hay algunas compañías en donde tienen todos los compresores en una sola sala y a veces quieren presurizar la sala, pero es mucho mejor hacerlo compresor por compresor, ¿de acuerdo? Porque normalmente estas salas son unas bodegas muy grandes en donde hay muchos compresores instalados, ya sea de aire, de amoníaco, diferentes compresores. Entonces hay diferentes inquietudes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, hasta ahora? ¿Ninguna? Voy a ver si aquí en el chat hay algo. Ok, si se usa el CIF, igual necesita tener el filtro de partículas que ya tenga el equipo si está instalado o se debe sacar. Pues yo lo que he visto en otras aplicaciones es que normalmente lo dejan ahí y lo que pasa es que el que se cambia con más frecuencia es el equipo el filtro del CIF. Y básicamente el filtro de compresor tiene una vida útil muchísimo más larga. Ahora, como se hace el cálculo de las caídas de presión y esto se incluye en el CIF, normalmente no es una restricción muy grande dejarlo y sí lo que se logra es una protección pues, mayor al interior del compresor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a empezar a comentar aplicaciones de aguas municipales y de los EGS, que de sus siglas en inglés son los Emergency Gas Scrubbers. Voy a utilizar una presentación de estas sesiones que se hacen en Doraville que se llama Purafil University y esta presentación es de octubre de 2018. No ha tenido una actualización mayor. ¿Quién hace el cálculo de la caída de presión? Normalmente cuando tenemos una aplicación de este tipo, yo le pido apoyo a la gente de ingeniería en Doraville para que verifique los datos y ellos me dimensionen el CIF. En el caso de Ingersoll Rand, por ser fabricante
original. Por ejemplo, si ustedes encuentran compresores de Ingersoll Rand que no tienen la filtración química porque el cliente no la quiso comprar en su momento o Ingersoll Rand no la propuso, con el número de referencia del compresor ya está estandarizado cuál es el CIF que corresponde a ese compresor. Entonces es bastante más fácil. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces yo creo que tengo que hacer esto. Bueno, entonces están viendo la presentación, ¿verdad? Que dice Municipal Water and EGS Applications. Sí, Roger. Así es. Bueno, entonces, nosotros nos damos cuenta cuando hay una planta de tratamiento de aguas residuales cerca, porque podemos intuir con la nariz que estamos llegando a un tipo de proceso de tratamiento de aguas residuales, por el mismo olor del sulfídrico que se puede notar desde lejos. Entonces, básicamente el problema es los olores que genera el tratamiento de aguas residuales o de potabilización de aguas, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces cuando se hacen estas instalaciones de tratamiento de aguas, normalmente no están tan cerca de un barrio o de una población, pero como las ciudades van creciendo, empiezan a acercarse a estas plantas de tratamiento de aguas. Y en principio, cuando se hacían los diseños o las instalaciones, no se les prestaba de pronto mucha atención a los olores que se generaban porque estaban en localizaciones remotas o no tan cercanas. La principal causa de olores en el tratamiento de aguas residuales es de nuevo, H2S. Y es muy fácil de detectar en bajas concentraciones. Hay otros compuestos de azufre que generan bastantes olores en las plantas de tratamientos de aguas residuales. Entonces aquí vemos cuál es la sustancia, cuál es el olor característico y cuándo se puede empezar a percibir olor a partir de las concentraciones. Y aquí podemos ver que con concentraciones muy bajas ya el olor es perceptible, ¿de acuerdo? Desde aquí vemos desde mercaptanos de diferentes tipos, sulfuros de diferentes tipos y dióxidos que me generan diferentes tipos de olores bastante desagradables, como lo puede mostrar la descripción. ¿Qué causa los olores? Entonces, siempre que estamos procesando material orgánico o removiendo material orgánico del agua, lo vamos a generar. Entonces, hay desde descomposiciones anaeróbicas de material orgánico que contienen azufres y nitrógenos, los gases que se producen por la descomposición de aguas residuales domésticas, que son los que hemos hablado, H2S, amoníaco, CO2 y CH4. Y de estos gases, solamente el H2S y el amoníaco son los que tienen olores, los peores olores o los olores más fáciles detectables. Las otras sustancias que proveen olores son los compuestos orgánicos volátiles, los mercaptanos y los de compuestos orgánicos que tienen bases de nitrógeno. Y si nosotros vemos una planta de tratamiento de aguas residuales o un proceso o una línea de proceso de este tratamiento, tiene muchos transportes y muchos procesos diferentes, ¿de acuerdo? No solo desde que se genera el agua residual, ya sea doméstica o industrial, en cuanto se bombea y en todo este bombeo va generando gases y las diferentes etapas que tiene la planta de tratamiento de aguas como tal. Entonces, si nosotros vemos en la parte de abajo, simplemente aquí en un gráfico muy general vemos 5 procesos diferentes dentro de una planta de agua de tratamiento de aguas residuales. ¿Ok? Veamos cuáles son las etapas que se pueden encontrar en estas plantas de tratamientos. Entonces, esta planta básicamente tiene 2 caminos. Un camino en donde al agua primero se le hace una separación de lodos y una decantación de estos lodos para poder hacer en la parte superior del gráfico un tratamiento del agua que pueda ser servida y en la parte de abajo un tratamiento a los lodos para que puedan ser también eliminados los olores y manejados de formas diferentes. Entonces,
Si nosotros vemos en la parte 1, con estos ejemplos de las unidades de operación, entonces nosotros encontramos que en la primera parte de pretratamiento o las bombas que están haciendo la admisión de estas aguas residuales a la planta, podemos encontrar sulfídrico, mercaptanos, compuestos orgánicos volátiles y todo lo que trae el agua como tal. Luego, en una segunda parte o en una segunda etapa viene un filtro de arenas y grasas, ¿de acuerdo? Donde se pueden detectar otra vez sulfídrico en un porcentaje un poco menor al máximo que hay en la etapa inicial y otros compuestos que dependen del proceso per se. Por eso no hay una cuantificación en partes por millón. En la tercera parte, donde hay un clarificador primario, siguen los mismos componentes y si ustedes se dan cuenta van bajando los porcentajes en cuanto a los olores que se generan. Voy a pasar, si ustedes se dan cuenta cómo son las... bueno, Ezequiel, ustedes tienen una experiencia muy alta porque a eso se dedican todos los días, ¿no? A la ingeniería, el diseño y fabricación de plantas de tratamiento de aguas para potabilización y aguas servidas, ¿cierto? Sí, sí, Roger. Y, digamos, para que vean, digamos, el grado de importancia que tiene esto, en más de una planta de efluentes, en el pozo de bombeo local se generan tantos, pero tantos gases, que o sea, más de una vez pasa que un operario baja y termina falleciendo por inhalación de gases, y lo que se suele encontrar es que normalmente el compañero baja a ayudarlo y muere también. Increíble. Entonces, se encuentran de a dos. Y es tan importante como en las petroleras que las personas tienen el sensor de sulfídrico para que les alarme o simplemente no se hace. No se suele hacer, pero en los últimos años se ha capacitado a la gente para que al menos ventilen el pozo antes de bajar. Si lo van a hacer, al menos que lo ventilen. Bien, y el pozo al que te refieres, si podemos hacer una analogía con este gráfico, ¿es en alguna parte específica o en donde está este tratamiento de lodos o en qué parte es? Es el punto inicial donde se recibe quizás a 5, 6 o 7 metros de profundidad Ya, el efluente que viene por las cañerías de la ciudad. ya, wow, increíble. De hecho, nosotros para los tratamientos de aguas y para las alcantarillas tenemos equipos que se llaman manholes para también evitar que salgan olores o gases a la superficie, pero lo que tú comentas es muy interesante. Muchas gracias, Ezequiel. ¿No? Entonces, fíjense, en las diferentes etapas del proceso, aireación, los contenedores, en las partes, mira, aquí se ve, puede ver en las gráficas, tratamiento de lodos, digestores cerrados y sludge dewatering. Yo no sé qué quiere decir esto. Eso es algo como el secamiento de los lodos o algo así, pero en todas las áreas del proceso como tal, si bien el principal protagonista es el sulfídrico, como lo comenta Ezequiel, hay mucha generación de gases diferentes. Mercaptanos y sulfídricos son los que más se pueden notar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que huele? Entonces, este olor, como ya lo hemos hablado, es por básicamente la descomposición aeróbica o, bueno, en algunas partes donde utilizan biofiltros y bacterias para poder hacer los tratamientos y la purificación, entre comillas, del agua, generan todos estos olores a lo largo de todo el proceso. Como lo vimos, mercaptanos, disulfuros, H2S, en todas partes del proceso se pueden encontrar. Aquí vemos los niveles detectables de cada uno de estos gases en partes por billón, porque normalmente los americanos, como les he comentado, lo suelen mostrar así. Por lo tanto, podemos encontrar aplicaciones a lo largo de todo el proceso. En cuanto a teoría de control de olores, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una estrategia de distributiva o distribución donde el olor es controlado en cada una de las etapas de las fuentes individuales. En una planta de tratamiento de aguas residuales hay por lo menos 5 o 6 localizaciones primarias donde los olores se producen, como vimos en el cuadro. En las salas de control, a ver, ahí estos componentes, cuando ya sobrepasan algunas concentraciones, empiezan a ser también corrosivos
y por lo tanto es muy importante tratarlos para que en las salas de control de las plantas de tratamiento de agua no haya problemas de corrosión en equipo electrónico, como lo hemos mencionado infinidad de veces. Y no necesariamente todos los olores necesitan ser controlados porque hay unos que vienen en unos porcentajes muy bajos, perdón. El modelo tradicional, los olores buscan ser removidos desde las fuentes individuales, como lo vimos hace un instante, y alimentados a un gran scrubber, donde hay diferentes tipos de tratamientos, no solamente la filtración química. Cuando son concentraciones muy altas, en donde tenemos, por ejemplo, sulfídrico a 2.500 partes por millón, es una aplicación que necesitaría casi un transatlántico de media cada 3 meses para poder remover el olor. Entonces, normalmente lo que se hace es tratamiento biológico que me puede bajar de 2.500 partes por millón a 100 partes por millón de sulfídrico. Estas 100 partes por millón todavía huelen y normalmente la filtración química después es para bajar esas 100 partes por millón al mínimo posible cercano al cero. Hay otros tipos de procesos, lavados de gases o scrubbing de carbón activado, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos la tecnología de filtración química seca para el control de olor, los equipos pueden ser más pequeños que los tratamientos biológicos, permitiendo instalaciones de múltiples unidades y unidades más pequeñas, pero lo digo cuando ya son cantidades en partes por millón manejables y hay un rango que yo se los voy a compartir en la carpeta. También se puede seleccionar la combinación propia o las medias químicas, como hemos visto en todas las aplicaciones, dependiendo de los gases que queremos nosotros controlar. Como les comentaba, hay diferentes equipos y diferentes medias que nosotros vamos a utilizar. Las medias que se utilizan en plantas de tratamiento de aguas básicamente son el odor carb, el odoroxidane SP, el de amoníaco otra vez y los de cloro en algunas partes. Y los sistemas de control de olores, como les comentaba, están los scrubbers de manhole, los drum scrubbers como el blanco que se ve en la imagen derecha o el negro también es un tipo de drum scrubber. Perdón, el negro es el drum scrubber y el blanco es el top scrubber, que básicamente la diferencia es dónde está el ventilador, si ustedes se dan cuenta. Y otra vez el DBS, que es un equipo muy versátil. Nosotros cuando estuvimos viendo las aplicaciones de media, pudimos hacer una comparación entre el carbón activado y el Purafil SP. Discúlpenme que no sé qué hora es. Ok. Si nosotros vemos que en las medias que tenemos disponibles para las plantas de tratamiento de aguas, también podemos hacer una comparación con la alternativa tradicional de carbón activado. Entonces, nosotros utilizamos primero el odor carb para ver poder filtrar H2S, cloro, SO2, mercaptanos y compuestos orgánicos volátiles. Y utilizamos el siguiente, el odoroxidane SP, cuando además de los mencionados anteriormente, tenemos óxidos de nitrógeno, dimetil disulfuro, que ese lo vimos en una aplicación en Uruguay en unos niveles bastante importantes. Utilizamos por supuesto, el Puracarb AM cuando tenemos amoníaco, como la sigla lo indica, y el Clorosorb Ultra cuando es cloro específicamente. Ahora, ventajas del Purafil contra el carbón activado. Las que están en el de carbón son las que están en rojo. Entonces, ya hemos hablado de las altas eficiencias de remoción en componentes de azufre, tenemos capacidades bastante más altas que el carbón tradicional y también tenemos la certificación UL que hablamos que nos indica la capacidad de ignífugo de la media, mientras que el carbón, como ya lo sabemos, es un material que puede autoencenderse dependiendo de las condiciones atmosféricas. Ya lo sabemos, las reacciones químicas nos hacen una completa remoción de los contaminantes, mientras que el carbón hace que esta absorción física sea reversible, que cambien sus propiedades cuando hay humedad y que pueda ser considerado peligroso en muchas de las locaciones, ¿de acuerdo? Muchos de los carbones que se utilizan en este tipo de plantas son carbones extruidos, ¿de acuerdo? Que son como pequeños tubos de carbón.
La forma esférica provee un área de contacto bastante más grande, como también lo vimos, y también le podemos probar la vida útil remanente, que es lo que hemos visto siempre como condición general de la media de Purafil, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos encontrar, dependiendo de los caudales, desde 100 CFM hasta 20.000 CFM y dependiendo de las concentraciones, desde 5 hasta 200 partes por millón. Hay diferentes tipos de... Sí, señora. Disculpa, te hago una consulta. La comparación del carbón activado versus la media de Purafil. ¿Comparado con qué tipo de carbón activado? Porque hasta el que es común, el tradicional, y hay otro que tiene aditivos químicos para mayor remoción. Sí. ¿Esta comparación con cuál de los dos carbones se hizo? Con el carbón activado tradicional y se hizo con la nuestra que se llama Puracarb. Hoy en día hay una nueva que se llama AC Pellet, que tiene propiedades también bastante interesantes, el AC Pellet impregnado. Si no está ahí la ficha química en la carpeta, se las comparto o la pueden descargar de Purapic, porque esa es una media que se lanzó a principios de este año también para tratamientos de aguas residuales. Ok. Okay, porque gracias, básicamente el punto donde más se utiliza el tratamiento de olores son en las estaciones de elevación. Así es, sí. Entonces, normalmente vemos que cuando le ponen un tratamiento de gases, le ponen de carbón. Sí. ¿Sí? Así es. Y hay veces que en los pliegos de licitación piden que el carbón sea aditivado. Sí. Entonces, para poder justamente presentar esta comparativa, saber con cuál se hizo. Sí, señora. Para tratar de meter justamente el Purafil. Claro, entonces mira, desde nuestro punto tenemos el Puracarb y el AC Pellet que te comentaba. Si tú tienes información técnica de algún carbón activado con aditivos de otras marcas o de otros competidores, si me la puedes compartir, podemos empezar a analizar, que hagamos un análisis comparativo entre ese tipo de carbón y nuestras medias para poder precisamente en alguna licitación justificar la diferencia de la media, ¿de acuerdo? Bárbaro, perfecto. Bien, estaba viendo acá, es tu pregunta por el chat, disculpa que no lo había visto. Muy bien. No hay problema. Y si tú te das cuenta, es muy importante lo que tú comentas, porque en los sistemas de colección lo primero que salen son las lift stations, como tú lo comentas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, como ya lo hemos visto, hay otras partes en el proceso donde los podemos utilizar. Ahora, hay unas limitaciones, ¿de acuerdo? En la parte de procesamiento de lodos con altos niveles de amoníaco toca analizarlo muy bien a ver si nuestra media puede ser efectiva. Donde tenemos altos flujos de aire con altos niveles de contaminante, como el ejemplo que yo les daba de 2.500 partes por millón de sulfídrico, que cito el ejemplo porque lo vimos hace poco en una aplicación en Colombia, en una generación eléctrica de Enel que toma agua del río Bogotá y no podemos utilizar la media química, sino que toca hacer con un biofiltro. Y también las máximas capacidades de los scrubbers nuestros que son de 20.000 CFM. Entonces, dependiendo de lo que encontremos, podemos aportar nuestra tecnología o no por las limitaciones naturales que podemos tener. Si ustedes se dan cuenta, entonces, están los drum scrubbers, que ustedes pueden ver en el gráfico inferior derecho, o los manholes que se ponen en las alcantarillas para poder evitar la emanación de olores hasta el exterior. Y como tú lo comentas acá, mira, en los manholes, el equipo gris que está en la parte superior, y en las estaciones de elevación, los drum scrubbers, ¿de acuerdo? Que pueden ser con motor o sin motor, dependiendo de los flujos de aire. ¿Listo? Y les voy a mostrar en el slide siguiente algunas aplicaciones típicas. Entonces podemos ver que los drum scrubbers van desde caudales muy bajos hasta bastante más altos, dependiendo de lo que necesite la aplicación, el DBS que les he venido comentando varias veces, y hay otros tipos de equipos que pueden ser diseñados dependiendo de lo que se necesitan. Aquí vienen un par de ejemplos que quisiera que ustedes le den un vistazo, pero en los últimos minutos me quiero adelantar un poco a esta parte, que es donde en las plantas de tratamiento de aguas
residuales se utiliza cloro gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces, el cloro tiene una toxicidad bastante alta. Siempre estoy buscando el slide, creo que ese es en el que empieza. Listo. Entonces, dependiendo de las concentraciones de este cloro gaseoso, puedo tener diferentes escalas de afectaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el olor empieza a ser perceptible del cloro desde 0.3 partes por millón. Cuando ya supera 1 parte por millón, ya es bastante más perceptible porque empieza a generarse irritación en los ojos y en las fosas nasales. Después de 20 partes por millón, ya empieza el ahogamiento. Más allá de 100 partes por millón, empieza a ser letal. Y cuando ya supera concentraciones de 1000 partes por millón, es fatal y depende de otras características, ¿no? Depende de las condiciones ambientales, de dirección del viento y todo esto, pero en todo caso hay que tener mucho cuidado con el cloro gaseoso y durante una fuga, un salón de cilindros de cloro puede tener concentraciones estimadas que sobrepasan las 300.000 partes por millón. Por lo tanto, el cloro gaseoso es peligroso para nosotros los seres vivientes desde bajas concentraciones, desde 100 partes por millón ya puede empezar a tener fatalidades, ¿de acuerdo? ¿Por qué se usa el cloro? Pues porque las plantas que utilizan cloro gaseoso tratan de convertirlo en cloro líquido para tener menos posibilidades de liberación del gas. Los costos operacionales con el cloro líquido es bastante más alto, por eso se utiliza el cloro gaseoso. Muchos, directivos de plantas les gusta el cloro gaseoso porque genera un mayor respeto a nivel operacional en cuanto al manejo del cilindro, pero esto es una concepción completamente errada, más allá de que me guste porque lo tratan con más cuidado, es porque es fatal, como ya lo vimos. Y a partir de ahí, lo importante es que el cloro se utiliza para poder hacer, como en las piscinas o como en el blancamiento de harina, poder quitar impurezas de una forma muy, muy rápida. Ahora, a lo que voy es que un cilindro, normalmente se manejan cilindros de cloro gaseoso desde 150 libras hasta 1 tonelada en las aplicaciones que yo he visto, pero una planta de tratamiento de aguas residuales puede tener 16 cilindros de cloro gaseoso. Utilizan 1 o 2 y los restantes los tienen para empezar a hacer reemplazos cuando se empiezan a bajar los niveles de cloro gaseoso. ¿Cuándo empezó Purafil a trabajar con los EGS? Los EGS quiere decir Emergency Gas Scrubbers de sus siglas en inglés. La primera venta que se hizo para un cilindro de 150 libras fue en 1991. En 1993 se desarrolló el Clorosorb, la media Clorosorb, que es la específica para este trabajo. Y básicamente el primer sistema de 1 tonelada ya se suministró en Tennessee en 1993. Luego se vendieron 6 unidades para Detroit y hoy en día es bastante aceptada. Yo creo que aquí en alguna parte dice cuántos sistemas se han instalado a nivel mundial. Hay más de 400 instalaciones en este momento y muchas son en Estados Unidos porque ya hay una normativa que implica que donde se utiliza cloro gaseoso tiene que haber un sistema de emergencia para la filtración del cloro. Esto es en las plantas de tratamientos en Estados Unidos. En 2012 mejoró la tecnología del Clorosorb y bueno, esto lo pueden ver un poco más adelante. Quiero mostrarles ese ejemplo y con esto terminamos la sesión de hoy. Si ustedes se dan cuenta, esta es un área cerrada en donde están los cilindros de cloro gaseoso, ¿de acuerdo? Y hay un sensor de cloro, precisamente para en el caso que haya una fuga, este es un sistema que está en stand-by, pero cuando hay una fuga de cloro, el sistema se activa inmediatamente para tomar todo el aire contenido en esta sala cerrada, filtrarlo y liberar aire puro a la atmósfera. Cada vez que el sistema se activa, hay que cambiar la media, ¿de acuerdo? Porque es muy difícil determinar si se usó toda, si se usó parcial, y como estamos hablando de vidas humanas, es
imperativo cambiar toda la media después de la utilización. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos queda acá. Bueno, yo creo que debido a la hora y para no abusar de la disponibilidad que ustedes tienen, ¿tienen alguna pregunta en este momento de forma general de cómo funciona en las plantas de tratamiento de aguas residuales o de los sistemas de emergencia para cloro? Lo podemos seguir desarrollando el viernes, como les comentaba. ¿Están ahí? Sí, Roger, pero sí, digamos, de una general no habría por ahora. Bueno, en todo caso, a ver, aquí veo algo por el chat. Bueno, vamos bien. En todo caso, si ustedes, esta presentación también está disponible en la carpeta. Si se les genera alguna pregunta, porque hay slides que pasé muy rápido, podemos tomar los primeros minutos de la sesión del viernes para tratar de resolverlas y que las tengamos un poco más claras, ¿de acuerdo? Pecado. De acuerdo. Les agradezco mucho su atención. Por favor, cuídense, cuiden a sus familias. Espero que todos sigan saludables y confianza en Dios. Nos oímos el viernes, ¿de acuerdo? Perfecto, Roger, que estás muy bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, buen día. Adiós. Buen día. Gracias, Roger.